noches, mis queridos y amados hermanos. Bienvenidos sean ustedes. Hoy miércoles, estamos miércoles 17 de este mes de junio. Estamos ya increíblemente a mitad del mes de junio y a mitad del año. Un año que pudiéramos decir que recién comenzó. Pero eso es bueno, porque significa que la venida del Señor se acerca más. Así que sean todos bienvenidos a este culto virtual que tenemos hoy miércoles. Probablemente todo el mes de junio estaremos así, y agradecidos del Señor que nos permite seguir en comunión con Él, y que a través del ministerio de la iglesia los hermanos sigan recibiendo edificación en sus vidas, aunque no sea algo presencial aquí, pero confiamos en la presencia del Señor en sus hogares y en sus vidas. Vamos a cantar una alabanza. Bueno es alabarte, oh Jehová. Una alabanza que está basada en el Salmo número 92, los primeros 2 versículos. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, oh Jehová. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia, tu fidelidad cada noche. Bueno es alabarte, oh Jehová. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, Altísimo. Amén, amén. Hay otra alabanza también de adoración a nuestro Dios que dice: bendito es el Señor, enaltecido sea Dios. Acompáñenos iniciando este himno, bendito sea el Señor. Acompáñenos cantándolo ustedes en sus casas, igual que aquí en el templo, como lo estamos cantando. Bendito es el Señor, enaltecido sea Dios. Salmo 18:46. Viva Jehová y bendita sea mi roca. Bendito es el Señor, enaltecido sea Dios. Bendito es el Señor, enaltecido sea Dios. Hosana, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Hosana, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Yo te amo, Señor, mi roca y libertador. Yo te amo, Señor, mi roca y libertador. Hosana, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Hosana, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Yo te confesaré y a tu nombre cantaré. Yo te confesaré y a tu nombre cantaré. Hosana, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Hosana, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Amén, amén. Recuérdese que es una roca, y una roca es el mejor lugar, el mejor terreno para construir. Es un terreno
que está basado en la roca. Continuamos con nuestro tiempo de adoración y de alabanza junto a la oración, y vamos a cantar una alabanza que habla acerca del señorío de nuestro Dios, no solamente en nosotros los cristianos y hasta los incrédulos, sino también en todo el universo que Él ha creado. Reina Dios, nuestro Dios reina, nuestro Dios es el que gobierna todo. Cuán bellos son los pies de aquel que anuncia noticias del Señor. Predicamos, proclama gozo y salvación. Reina Dios. Continuamos con nuestra serie de enseñanzas acerca de la casa. Hemos titulado esta serie, tenemos ya varias semanas, el hogar, lugar de Dios y para Dios. Hoy vamos a hablar de la casa, pero vamos a hablar acerca de la casa de Dios. Quiero tomar este tiempecito para hablar acerca de la casa de Dios. No solamente Dios quiere que usted entienda cómo debe vivir en su casa y cómo debe honrar a Dios en la casa que Dios le ha dado, sino en la casa que es la casa de Dios y es la casa de todos nosotros. Acompáñenme en el Salmo número 27, versículos 4 y 5. Salmos 27, versículos 4 y 5. Dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Oremos. Padre del cielo y de la tierra, te damos gracias por permitirnos acercarnos a tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la obra que sabemos que ella hace. Fue a través de tu palabra que todo lo que existe fue hecho.
y no solamente en el mundo, sino también en cada uno de nosotros. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú ministres de una manera especial a nuestros corazones a través de la enseñanza que rogamos que tu Espíritu Santo, tu presencia, traiga a nuestras vidas y nos impulse a cada uno de nosotros a desear estar en tu casa y a tener la garantía de lo que tú nos das en tu casa. Nos encomendamos a ti y te pido, mi Dios, que tomes control por tu espíritu de tu siervo y tú pongas en la boca de tu siervo tu mensaje para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén, amén. Hoy vamos a hablar acerca del título Bendecidos y protegidos en la casa de Dios. Bendecidos y protegidos en la casa de Dios. ¿Por qué decimos eso? Bueno, es que cuando nosotros venimos a la casa de Dios, el propósito, el plan de Dios es bendecirnos de muchas maneras, de una cantidad inmensa de maneras. Mire aquí, para que usted vea, usted aquí en la iglesia, muchas personas han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Aquí cuando nos hemos congregado aquí, yo he encontrado personas que han hablado con otra persona y desde aquí se ha hablado y han conseguido trabajos que todavía tienen. Aquí en la casa de Dios vino un joven una vez porque le dijeron que viniera un joven cristiano que yo conozco, porque él quería una compañera y él se sentó calladito, vio una y dijo: yo creo que esa es. Y cuando se acercó y habló con ella y después conmigo, yo los casé y hoy en día tienen muchos años felizmente casados. Aquí personas se han arrodillado en la casa de Dios, han hecho una oración especial a Dios como hizo Ana y han podido tener esa respuesta a esto. Aquí en el altar hemos orado por personas con cáncer. Personas que tienen cáncer, le hemos ungido con aceite, hemos orado con ellos y Dios ha hecho la obra de sanidad. Aquí yo recuerdo una joven que vino y tenía problemas, estaba endemoniada. Después de un culto nos reunimos ahí debajo del altar, oramos por ella, el demonio se manifestó, pero oramos, leímos la Biblia hasta que encontró completa y total liberación. Aquí un joven una vez me dijo, después de la predicación, me dijo: pastor, yo vine con la idea de divorciarme, pero después de oír la predicación suya he decidido no divorciarme. Un matrimonio precioso que Dios le ha dado y han desarrollado después de esto. Una joven un día me dijo: pastor, tengo unos problemas en mi vida, tengo unos problemas familiares y quisiera que usted me ayudara con esos problemas. Y yo le dije: bueno, después del culto vamos a hablar. Y después del culto, cuando yo me le acerqué, me dijo: no, pastor, todo lo que yo necesitaba saber, Dios me lo contestó a través de la oración. Y yo puedo decirle una cantidad de testimonios de lo que mucha gente ha recibido llegando aquí a la casa de Dios. Por esa razón el salmista decía: una cosa he demandado, y es que yo esté en la casa de Dios todos los días de mi vida. En otras palabras, cada vez que las puertas de la casa de Dios se abren, Dios espera que todos nosotros vengamos a ese encuentro. Recuérdese que esa es la razón por la que se han levantado templos. Es para poder encontrarnos con el Señor, es poder estar con Él y un día se pueda cumplir lo que dice el Salmo 23 y el versículo número 6, que dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días, refiriéndose a cuando el Señor nos lleve para estar con Él en su presencia. Es un lugar de bendición. Es un lugar donde hemos recibido muchas veces lo que no hemos venido a buscar, pero el Señor lo tenía reservado. En otras palabras, hermanos, aunque Dios obra fuera del templo, fuera de su casa en nuestras vidas, Él ha reservado algunas bendiciones, algunos actos especiales para que nosotros amemos encontrarnos con Él. Amemos encontrarnos con Él. A veces algunos hermanos me han invitado a su casa y yo he ido obviamente a cumplir con un deber de una necesidad que me piden. Así que yo he estado en una casa entrando quizás a las 7 o 8 de la noche y he salido a las 11, 12 de la noche.
Y allí, aunque yo he ido y he sido una bendición, a veces ni un vaso de agua me brindan. Pero a veces uno va a casa de hermanos que uno quisiera regresar, no solamente porque uno le ayuda, pero también ellos tienen atenciones especiales para ti y para mí. Mire, en la casa de Dios es así. Dios tiene atenciones especiales, muy especiales para nosotros. Pero aquí viene un problema, hermanos. Nosotros estamos saliendo de un confinamiento estricto. Hoy se habla, en estos días se ha abierto más y se supone que en esta semana más y en el mes de julio se va a abrir un poco más. Hemos estado comenzando a salir de este confinamiento estricto y nos han permitido que podemos reunirnos 1% de los hermanos de la iglesia. ¿Sabe cuál es la sorpresa que me he tomado? Que muchos cristianos no quieren asistir a la casa de Dios. Se quedan en su casa porque allí le escuchan por la internet, que no es lo mismo. Es bueno hacerlo, por eso lo estamos haciendo nosotros. Pero recuerde, hermanos, por los ejemplos que le mostré, hay una bendición especial. Pero hay un elemento que se añade en este versículo, que es en el versículo número 5 de Salmo 24. Oiga cómo dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, y me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. En segundo lugar, yo quiero que usted recuerde que la casa de Dios no es solamente un lugar de bendición, también es un lugar de protección. El Señor te va a proteger. Yo estoy 100% convencido de que si tú y yo seguimos con las indicaciones que nosotros hemos seguido por las recomendaciones de las autoridades, porque tenemos que estar sujetos a las autoridades, como dice la Biblia, y la iglesia en cada reunión, en cada culto, toma en cuenta todo ese protocolo. Yo estoy seguro que si tú vienes a la casa de Dios, este es el último lugar donde tú te vas a contaminar. Algunos de los protocolos que hemos leído dicen que esos lugares donde asiste mucha gente, alguien me mandó esos protocolos, se lo agradezco, y dice que en los lugares donde se congrega mucha gente, incluyendo las reuniones religiosas, son los lugares más peligrosos. Bueno, déjeme decirle algo. Yo discrepo de eso por dos razones que ya le he explicado. Número uno, si seguimos las instrucciones de las autoridades, no tenemos por qué nosotros tener ningún tipo de riesgo. Yo le voy a pedir a los hermanos que nos ayudan ahora que con este culto virtual, si pueden ahí con la cámara y hacer un recorridito breve sobre las sillas, como hemos puesto las sillas para garantizar la protección. Hay una distancia que se está observando, como ustedes pueden ver ahora. Hay una distancia, hay una serie de los diáconos y los sugieres están tomando temperatura, están higienizando las manos. Si usted no trae su máscara, tenemos decenas y decenas de máscaras aquí, de mascarillas, para que usted se proteja y se cuide. Nosotros lo estamos haciendo así, con el sentido de que cuando una persona obedece a las autoridades, no hay riesgo. Pero también cuando obedecemos a la autoridad celestial, que Él nos manda a que nos congreguemos, no hay riesgo en obedecer al Señor. Por eso dice: Él me ocultará, me esconderá en el tabernáculo en el día del mal. Y estamos viviendo en ese tiempo del mal. Y yo le aseguro en nombre de Cristo que Dios no va a permitir que ningún creyente se contamine. Déjeme decirle algo. Estaba hablando con un pastor amigo, recientemente un pastor que tiene su iglesia en Estados Unidos, y él dice: yo he decidido cerrar, comenzamos a tener cultos, pero lo hemos cancelado porque hemos encontrado de algunos hermanos que se han contaminado con este asunto del coronavirus. ¿Y sabe quién lo hizo? Esos cristianos rebeldes. Un cristiano rebelde se sentó en la banca, se quitó su mascarilla, comenzó a hablar con las personas, se fue a su trabajo, tenía relación muy cercana con un hermano
de carne que tenía el coronavirus. Después en el parqueo se puso a hablar con los hermanos sin mascarilla y otros así de rebelde. Y ahí es donde viene la contaminación, porque la desobediencia trae sus consecuencias. Así que nunca haga eso, ni en el supermercado, ni en la farmacia, ni en el banco, ni en ningún lugar que usted vaya, ni mucho menos en la iglesia. Siempre estamos vigilando que todo el mundo esté con la protección de vida. Solamente la rebelión es que trae serias consecuencias en cualquier área de la vida. Por eso él dice: yo he demandado una cosa, y es que esté en la casa de Dios todos los días de mi vida, dice la Biblia, para yo poder contemplar la hermosura de Jehová, para yo poder ver quién es mi Dios, cómo me ayuda mi Dios, la hermosura de sus mandatos, deleitarme en conocerlo, deleitarme en obedecerle, deleitarme en aprender a vivir para él. Pero también tiene una garantía el congregarse en cualquier, óigame bien, en cualquier circunstancia. Hay una garantía cuando tú te congregas, y dice la palabra de Dios que Él nos guardará en el día del mal. Quiero que usted sepa que no es que su pastor le está estimulando, no, es Dios que le está hablando. Bueno, el pastor quiere ver, no le gusta ver sillas vacías. No, ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema es Dios. El problema es que si usted confía en Dios, que Él le ha guardado en la casa donde usted vive, usted tiene que pensar que también Él le va a guardar en la casa donde Él se congrega con cada uno de nosotros. Él ha prometido guardarnos en el día del mal. Mire, ¿cuáles son las razones que nos da la palabra de Dios por la que tenemos siempre, no de vez en cuando? Por eso me gusta la frase del salmista que dice: todos los días de mi vida. Mis amados hermanos, mi mamá me llevaba a mí cuando yo tenía semanas de nacido a la casa de Dios. Y yo no recuerdo un día en mi vida, mientras viví bajo ella y después que me casé, un solo día que yo me he quedado en mi casa y no he venido a la casa de Dios. A mí me da mucha pena de esos cristianos que no valoran el venir a la casa de Dios. No se imaginan de todas las cosas que Dios puede hacer, porque Dios no nos adelanta lo que Él va a hacer en ninguna manera. Él no lo adelanta. Él no nos dice: mira, si tú vas a mi casa, entonces vas a tener esto. Hay algunos mandatos, hay algunas promesas que Dios hace, y hay algunos, muy pocos mandatos que tienen promesas. Pero los mandatos de Dios, Dios no quiere que sea por lo que vamos a recibir de Él, sino por lo que ya hemos recibido y por quien Él es en nuestras vidas. Amados hermanos, yo aprendí a obedecer a mi mamá, no por si no me gusta esos padres que acostumbran a sus hijos: si tú haces eso, te voy a dar tal cosa. La obediencia es un deber. La obediencia no es yo te doy, tú me das. La obediencia es un deber. La obediencia debe ser una autoimposición de cada uno de nosotros, donde quiera que nos encontremos. Esos mismos cristianos desobedientes a Dios tienen problemas también en su trabajo con su jefe, tienen problemas con sus compañeros de trabajo, porque no han desarrollado. Cuando tú te ejercitas en obedecer a Dios, en esforzarte para vivir para Dios, eso te va a crear hábitos buenos de convivencia, no solamente en tu relación con Dios, sino en tu relación en tu casa, y también tu relación en el trabajo, en la comunidad y donde quiera que tú vas. Mira por qué es que es imprescindible. Oye bien, es imprescindible. No es opcional, es imprescindible congregarse en la casa de Dios. Te voy a dar aquí 7 razones que nos da la palabra de Dios. Número 1, su casa es lugar de oración para el pueblo de Dios. Para un cristiano, tu casa, oye bien, para un cristiano, tu casa, tu aposento es el lugar para tú entrar. Pero para la iglesia de Cristo, su casa, la casa del Señor, es el lugar de oración. Dice en Hechos, el capítulo 2, versículo 46, lo siguiente. Este versículo hablando de la iglesia cuando comenzó allá
en el día de Pentecostés. Dice Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice la palabra de Dios que ellos estaban todos los días en el templo, perseveraban unánimes en el templo, perseveraban allí, y dice unos versículos anteriores que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los días en el templo ellos estaban reuniéndose para orar. En el libro de Hechos, el capítulo 3 y el versículo 1 dice de Pedro y de Juan. Dice Hechos 3:1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Habían horas específicas en el templo para ellos reunirse. Era el templo judío, pero ahora ellos tenían a Cristo en su corazón y siguieron con la misma costumbre. Con la misma costumbre siguieron ellos de subir al templo para orar. ¿Y sabe usted cuántos cristianos acostumbran a venir al templo a orar? Mire, yo he ido a templos no evangélicos y algunos evangélicos en Europa. ¿Y sabe lo que tienen los templos religiosos y algunos templos evangélicos? No tienen sillas, sino bancas. Y en las bancas, detrás, en la parte de atrás de la banca, tienen una maderita. Algunos la tienen acolchada para que el que está sentado ahí se arrodille. Ahí al frente tiene la banca detrás, una tabla, a veces acolchada, y la gente se arrodilla ahí mismo para orar a Dios. Y yo he entrado a muchos templos para ver su estructura, templos antiguos, y he encontrado mucha gente ahí por la mañana, en la tarde, orando, rezando, haciendo lo que están haciendo a quien, si le piden a Dios, o obviamente que le piden a imágenes. Pero nosotros tenemos un Dios vivo que ha dicho: mi casa será llamada casa de oración. Si usted va a la casa de Dios, a la casa de cualquier persona, quizás es un lugar de comunión, pero aquí lo importante es venir a orar. Después de la enseñanza de la semana pasada, yo comencé a ver a algunos hermanos de los que vinieron el domingo pasado, que lo primero que hacían era que cuando comenzaba el culto se arrodillaban a orar. Esa sería una buena costumbre de todos nosotros. Llegamos a la casa de Dios, ponemos nuestras Biblias ahí, entramos, saludamos a aquel, al otro, pero solamente hola, ¿cómo está? Y esto, venimos ahí, nos arrodillamos y encomendamos nuestras vidas a Dios para que Dios nos limpie y nos bendiga, y también para que la presencia de Dios pueda obrar. Su casa es un lugar de oración y usted y yo lo necesitamos. En segundo lugar, su casa también es un lugar de contrición. Es importante esto. Su casa es un lugar de contrición. Dice en el libro de Salmos, el capítulo 73 y el versículo 17, hablando de un hombre llamado Asaf, que estaba casi al deslizarse, dice la Biblia, se estaba como apartando de los caminos del Señor. Puso su mirada en quienes no tenía que mirar. Puso su atención a quien no podía, como nos pasa a nosotros. A veces ponemos nuestra atención en un problema, en una persona que nos está molestando, con quien tenemos dificultades, en cualquier circunstancia. Y él estaba así. Y él dice: por poco mis pies se deslizan. Pero mire cómo dice en el versículo número 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Sabe lo que significa eso? Que cuando usted viene a la iglesia, el Señor le va a dar entendimiento, le va a dar una comprensión especial de aquello que le afecta, de aquel problema con que usted ha venido al templo, con esa carga. Si tuviéramos aquí un culto presencial, yo le preguntara: ¿cuántos de ustedes aquí han venido con una carga y Dios le ha traído convicción, o han venido frío espiritualmente, o han venido medio descarriado, medio apartado, y Dios ha obrado? Yo sé que muchos levantarían la mano, porque la casa de Dios es un lugar de contrición, donde Dios trae contrición a nuestros corazones para que podamos entender lo que nos atormenta.
en el libro de Jueces, el capítulo 20 y el versículo 26. Note lo que dice la palabra de Dios en el libro de Jueces, el capítulo 20 y el versículo número 26. Dice: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios. Oiga bien, vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Habían perdido toda una tribu, la tribu de Benjamín, por una contienda interna. Y ellos llegaron a la casa de Dios y allí lloraron en su presencia, dice la Biblia. Ayunaron hasta todo aquel día hasta la noche. Qué bueno cuando venimos a ayunar aquí en la casa de Dios con un corazón contrito. La palabra de Dios dice en el Salmo 51 que el que viene con un corazón contrito y humillado, Dios no va a menospreciar, Dios no lo va a apartar. En el libro de Esdras, el capítulo 10, versículo 1, dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Aquí dice la Biblia que este siervo de Dios, Esdras, estaba orando y estaba haciendo confesión. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces he encontrado personas que se quedan, me dicen: pastor, ¿me puedo quedar un ratito aquí después del culto? Y aquí se quedan orando y pidiéndole a Dios perdón, quizás por algún pecado, algo malo que hicieron, porque aquí Dios le trajo contrición. Quizás se quedan como Ana, amargada como estaban ellos, y Ana estaba triste porque no tenía hijos, y cuando su marido salió se quedó un tiempecito y oró y Dios le concedió tener su hijo. Dice la Biblia que cuando salió de ahí ya no estuvo triste, porque la casa de Dios es un lugar de contrición que Dios utiliza grandemente para ayudarnos a nosotros a regresar a sus caminos, a sus pasos, para poder nosotros seguir adelante con una vida limpia, libre de resentimientos, libre de amargura, libre de confusión, libre de angustia, libre de malos pasos. Dios, su casa es no solamente casa de oración, es casa de contrición. En tercer lugar, también su casa es casa de adoración. Salmo 151. Este salmo muy conocido porque habla acerca de todos los instrumentos que se pueden usar en la adoración a Dios. Dice el Salmo 151: alabad a Dios en su santuario. Usted puede orar en su casa, pero Él le gusta en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Salmo 134, versículo 2. Salmo 134, versículo 2 dice: alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Está hablando allí de nosotros levantar nuestras manos y alabar y bendecir el nombre de Dios, ¿no? Para mí no era una costumbre, nunca me enseñaron eso de levantar mis manos, y yo sé muchos cristianos tampoco lo hacen, no es su costumbre. Pero cuando uno ve que es una costumbre bíblica y uno lo siente en su corazón, no solamente por imitación, sino que uno lo siente en el corazón, hay algunas estrofas, algunas alabanzas que hacen que uno abra su corazón, sus manos delante de Dios. Cuando uno ve la majestuosidad de nuestro Dios, la grandeza de nuestro Dios, tenemos que alabarle. Usted puede alabar a Dios en su casa, pero dice la Biblia que Él mora en medio de la alabanza de su pueblo. Él mora en medio de la alabanza de su pueblo, dice el salmista. David, cuando ya se iba, tenían un santuario móvil, y después cuando Salomón edificó el templo grande, él dejó instrumentos, él dejó cantores, él dejó músicos, dejó a Asaf, a Coret, los hijos de Coret, de todos esos eran gente dedicadas a adorar a Dios. Igual como tenemos aquí músicos,
tenemos el coro, tenemos hermanos que alaban de manera especial. Es que la casa de Dios se presta para hacer todo eso delante de Dios, así como lo hacen los ángeles en el cielo. Amados hermanos, yo disfruto mucho en el carro cuando pongo alabanzas. Yo disfruto mucho también en mi casa. A mi esposa le gusta poner esto. Estaba ahí en la oficina y ahí estaba mi hijo Pedro poniendo unas alabanzas en inglés. Le gusta mucho cantar en inglés. Y yo me deleitaba cada vez que iba, pasaba por su oficina, que lo veía cantando y alabando a Dios. Qué bueno es adorar a Dios a sola. Pero mis amados hermanos, el templo es un lugar donde nos encontramos con el Señor para adorarle, para exaltarle, para glorificarle. Y hay una bendición especial para nuestras almas. Hay una bendición especial para nuestras almas. En cuarto lugar, su casa es lugar de comunión. Es un lugar de oración, de contrición, de adoración, pero también es de comunión. En el Salmo 133, que usted y yo conocemos. Salmo 133, los 3 versículos. Mirad cuán bueno, y lo pone con signo de admiración. Me gusta esto, con signo de admiración. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es un lugar de comunión entre los hermanos. Nos reunimos los cristianos aquí a tener comunión unos con otros, porque como dice el salmista y dice Dios, a Dios le encanta eso. Al Señor le encanta ver a su pueblo reunido en su casa. Al Señor le fascina esto. Ver a los cristianos, el salmista lo pone de una manera muy especial. Dice, es como el óleo que le echan a los sacerdotes cuando lo ungieron, y habla del Espíritu Santo, que dice la Biblia que baja por la barba y baja hasta el borde de sus vestiduras. En otras palabras, es que cubre todo nuestro ser, nuestra mente. Es beneficiado nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, cuando nos reunimos en la casa, en la gloriosa y preciosa casa de Dios, para tener comunión unos con otros. Y cuando está ese grupo de cristianos en armonía, primero en armonía con Dios y luego en armonía unos con otros. Por eso es que el apóstol Pablo le dijo a los hermanos de Corinto, allí Dios no va a poder bendecir mucho a ustedes, porque ustedes no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Si usted viene aquí a contar lo que dijo fulano, lo que hizo fulano, si usted viene aquí con una ropa que no es la adecuada, si usted viene aquí con conversaciones y temas que no son los adecuados, si usted viene aquí para pasarse el culto entero con un celular en la mano, si usted pasa el tiempo aquí hablando con los hermanos, usted no se está reuniendo para lo mejor, se está reuniendo para lo peor, porque eso ni allá afuera es bueno hacerlo. Ni allá afuera es bueno hacerlo. Hermanos, cuando nos reunimos al templo, esconda bien ese celular. No permita que nadie le ponga conversación sobre ningún tema carnal y pecaminoso, bajo ninguna circunstancia. No se siente al lado de alguien para pasarse el culto entero hablando. Cuando yo era un muchacho, mi mamá me corregía mucho porque los jóvenes o los adolescentes nos poníamos a hablar en el culto, y ella me sentaba con ella para enseñarme eso. Y ya yo aprendí eso de tal manera de que cuando estoy en un culto de una iglesia donde yo no estoy predicando, ni me atrevo a hablar con nadie, ni a sacar celular, porque aprendí que la casa de Dios, como dice la Escritura, es un lugar sagrado. Habacuc 2:20 dice, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Pero yo siempre he sido testigo de cristianos que vienen aquí para contarle a otro algún chisme, algún juicio sobre cualquier creyente, que se fijan quién vino, no para ayudarles o quién no vino, sino para criticarles.
que vienen de una forma irreverente al templo, a la casa de Dios. Y por eso el apóstol le dice: no os reuní para lo mejor, sino para lo peor. Y cuando sucede eso, uno se da cuenta, porque no sale la gente hablando de las bendiciones de Dios, ni ve las almas llegar a los pies de Cristo. Porque dice la Biblia que cuando los cristianos se reúnen en armonía, Dios trae bendición a los cristianos y trae vida eterna a los que no son cristianos. Nunca se acostumbre. A mí un libro me impactó mucho como pastor. A veces uno va a la Biblia para preparar un sermón y prepara enseñanzas para otros, y no, antes de dársela a otro, no la toma para sí mismo. Y un autor, hablando a nosotros los pastores, nos dijo: pastor, tenga mucho cuidado con familiaridad con lo divino. ¿Sabe lo que significa eso? Que lo divino es como lo humano, que para ti es venir a la casa de Dios, tú vienes como sea. Hay congregaciones en Estados Unidos que la gente va, yo lo he visto, que van en chancleta, que van en pantaloncito cortos, ya tienen una familiaridad con ir al templo, que es como ir a un mall, a una plaza comercial, ir a la playa, y se ha perdido esto. Mis queridos hermanos, esos temas no se tratan ni fuera del templo, ni mucho menos en el templo. Tenga toda la reverencia. No se familiarice como que usted está entrando en cualquier lugar. Recuérdese que está entrando en un lugar donde Dios ha prometido reunirse con nosotros. La iglesia es su casa, no la iglesia, sino su casa, el templo, es lugar de comunión. En quinto lugar, su casa es lugar de predicación. Segundo libro de Crónicas, el capítulo 34 y el versículo 30. Segundo libro de Crónicas 34:30 dice: y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de todos de ellos todas las palabras del libro de pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Allí todos ellos se reunieron para oír la predicación, las enseñanzas de la palabra de Dios, porque su casa es un lugar de predicación, es un lugar de enseñanza. Es un lugar donde uno se sienta a escuchar y a escuchar las cosas de Dios. Recuérdese la parábola del buen sembrador. A veces uno dice: pero ¿y por qué yo necesito oír y escuchar y aprender tantas prédicas? Es que tiene que tener cuidado. La parábola del buen sembrador dice que no siempre la semilla cae en un buen terreno. Y el terreno aquí es el corazón. Usted puede aplicarlo eso cuando se le predica a incrédulos, pero también yo lo aplico cuando se predica a cristianos. Hay cristianos que tienen un corazón endurecido. Tienen un corazón endurecido. Y dice la Biblia, nos habla a que cuidemos de que nuestro corazón no se endurezca. Y ahí la palabra de Dios no va a obrar. Pero también hay muchos cristianos que están tan metidos en los afanes de la vida que ahogan la palabra de Dios. Y hay otros que son tan ligeros y superficiales al oír la palabra de Dios que el maligno se la quita. Pero qué bueno cuando venimos con un corazón ya acondicionado en nuestra relación con Dios. Un corazón donde hemos quitado la maleza, como debe ser en un terreno para sembrar. Se quita la maleza, se abona, se le echa agua, se le da un cuidado especial para que cuando caiga la semilla dé fruto. Y dice la Biblia en el libro de Isaías 55 que mi palabra no volverá vacía, pero no vuelve vacía cuando encuentra un corazón preparado, limpio, cuando encuentra un corazón que ha sido ya trabajado para que la verdad de Dios sea sembrada, la semilla de la palabra de Dios sea sembrada y dé fruto para gloria del Señor. La predicación de la palabra de Dios nos ayuda, nos edifica. Hay uno de los graves problemas de nuestra nación es que tenemos probablemente
un 80 o 90% de las congregaciones, bueno, quizás no tanto, pero un por ciento muy alto, yo diría que mínimo de 70% de congregaciones que en el tiempo de la predicación, el predicador se para a hablar de lo que le pasó en su vida, de que tuvo una experiencia con Dios, de que anoche se soñó, que tuvo un sueño, y allí se reúne la gente para oír voz de hombre y no voz de Dios. Una de las cosas que siempre le pido a Dios en oración: no deje que salga de mi boca algo que sea mío, que lo que salga de mi boca sea lo que sale de tu corazón, de tu palabra, y sea específicamente lo que tú quieres poner en el corazón de los creyentes. Esto no es un lugar ni es un tiempo para hablar de un sueño, de una revelación, de que Dios me dio una visión, de que a mí me pasó tal cosa, de un testimonio. No es eso. Eso tiene otro lugar dentro del culto. Pero cuando llegó el tiempo de la enseñanza y de la predicación, tenemos que abrir la Biblia. Tenemos que abrir la palabra de Dios y dejar que sea ella. Recuérdese lo que dice la Biblia, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Recuérdese también lo que dice la Biblia, eso lo dice en Romanos 10:17, pero lo que dice la Biblia en el libro de Jeremías dice que la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la roca. Nuestro corazón a veces se pone así, nuestra mente. Pero también en el libro de Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. También dice en el libro de Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También dice en el Salmo 119, imagínense que el capítulo más largo de la Biblia, el Salmo más largo, tiene 176 versículos, y de eso 172 versículos menciona o la palabra de Dios, o los mandamientos de Dios, o los estatutos de Dios, o los decretos de Dios. Y por eso dice el salmista: cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación. Y pudiera pasar tiempo hablando acerca de eso. La casa de Dios es un lugar de predicación. Ten mucho cuidado si alguien te distrae. El maligno le gusta distraer, nuestro yo le gusta distraerse. Cuando Dios no es Dios, cuando la predicación está llegando, no es solamente que estás escuchando al predicador, ni estás oyendo una enseñanza. Es Dios trabajando en tu vida a través de su palabra. Es Dios obrando y trabajando en tu vida a través de su palabra. Su casa es lugar de predicación. El rey Josías, dice la Biblia, subió el rey a la casa de Jehová. Todos los varones, los moradores de Jerusalén, sacerdotes, levitas, todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor, todos llegaron a la casa de Dios, porque su casa es lugar de predicación. Lo que usted va a oír aquí, mire, yo he oído predicaciones en un templo, y después he vuelto a oír esa predicación en la internet. Me ayuda, me edifican, pero no sé, hay algo especial cuando oímos la palabra de Dios en el templo, en la casa de Dios. Su casa es un lugar de oración, es un lugar de contrición, es un lugar de adoración, es un lugar de comunión, es un lugar de predicación, pero también es un lugar de contribución. Génesis, el capítulo 28 y el versículo número 20 dice lo siguiente: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Es un lugar de contribución. Contribuimos al templo, en la casa de Dios. Hacemos esa contribución. Debe decirle algo, hermanos. Jacob se fue con las manos vacías. Se fue con las manos vacías, huyendo de su hermano. Y cuando regresó 20 años después, había ganado tanto que los mismos cuñados de él tuvieron envidia de él. Pero ¿sabe qué? Porque él decidió que él iba a apartar su diezmo para el Señor, que iba a apartar una parte al Señor. Hágalo usted siempre. En el libro de Proverbios dice,
capítulo 3, versículo 10, honra al Señor con la primicia de tus bienes. Yo aprendí en la universidad, estudiando contabilidad, a lo que era un presupuesto. Y yo siempre hago un presupuesto todos los meses de mis gastos y de mi salida de dinero y mis ingresos. Y lo primero que yo pongo es el diezmo. Y solamente lo digo para la gloria de Dios. Hay muchos gastos que ya yo no tengo. Los hijos no están en casa. El Señor me ayudó a pagar el apartamento. Y yo lo que he ido haciendo es incrementando más lo que le doy a Dios. Yo quiero decirle a Él: Señor, yo no solamente doy el mínimo, porque a mí tú no me has dado el mínimo. Haga a Dios partícipe de lo que Él mismo le da. Hágalo partícipe. Dios observa si usted da o no. En una ocasión el Señor Jesucristo estaba caminando, predicando, y Él se paró y vio el templo. Y vio una viudita que dice la Biblia que estaba echando, como Él es omnisciente, Él vio que estaba echando su ofrenda. Y Él le dijo: mire, esa viuda es diferente a los demás. Los demás están echando de lo que les sobra o de lo que han convenido, pero esa viudita echó todo lo que tenía. El Señor observa qué tú haces con tu dinero. El Señor observa si tú eres de la persona que gasta y no aparta para Dios. Si tú eres la persona ligera para usar el dinero y tú no apartas para el Señor, el Señor observa. El Señor observa. Y si tú eres observado por Dios y no eres fiel dando tu diezmos y ofrenda a Dios, no vas a poder observar todo lo que Dios harás en tu vida, todo lo que Dios te va a dar. Porque Dios da al fiel. Nunca te olvides de eso. Dios da al fiel. Y da al fiel de acuerdo a cómo ese fiel honra y glorifica a Dios. Jacob dice: esta piedra será casa de Dios. Él no tenía un templo, pero él dice: tengo que buscar un lugarcito que sea para mí como la casa de Dios. Y allí en ese lugarcito él dice: yo he tomado la determinación que voy a dar mis diezmos al Señor. Qué bueno que tenemos un grupo de hermanos. Yo no me doy cuenta quién da o no da, pero ahora muchas veces los hermanos mandan sus diezmos vía depósito o transferencia electrónica y me mandan a decir: pastor, mire, esto fue lo que yo di y de eso pues tanto es para misiones, otro para el programa de radio, esto es una ofrenda y esto es diezmo. Me doy cuenta, pero yo sé, hermanos, viendo la vida de los hermanos, uno se da cuenta quién honra a Dios con sus bienes. En la consejería, igual uno se da cuenta: pastor, ayúdeme, tengo muchos problemas con la tarjeta de crédito, me he enliado muchísimo. Bueno, es que tiene que tener cuidado con dos cosas. Si tiene que apartar lo que es de Dios, y en segundo lugar, lo que es tuyo tiene que usarlo bajo la dirección de Dios, porque todo lo nuestro es de Dios. Dentro de ese todo hay por lo menos un 10% que es de Dios, y lo otro es nuestro, pero tenemos que usarlo bajo la guianza y la dirección de Dios. No diga usted: no, el 90% es mío. No, un momentito. Dios se lo da, pero es para que usted siga las órdenes de Él, para que pueda usarlo. Y no se preocupe si usted dice: es que yo gano 20,000 y tengo que dar 2,000, pero mis gastos son de 23,000. ¿Cómo me voy a hacer? No, si usted es fiel dándole al Señor y utilizando su dinero tal como el Señor le guía, Él se encarga de proveer. Recuérdese que Él se encarga. De manera que la razón por la que tenemos que, como dice el salmista, estar en la casa de Dios todos los días de nuestra vida es porque la casa de Dios es su casa, es un lugar de oración, su casa es un lugar de contrición, su casa es un lugar de adoración, su casa es un lugar de comunión, su casa es un lugar de predicación, su casa es un lugar de contribución y en séptimo lugar, su casa es un lugar de evangelización. En el libro de Hechos, el capítulo número 5 y el versículo número 42. Hechos
el capítulo 5 y el versículo 42 dice lo siguiente: todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El templo es un tremendo lugar para evangelizar. ¿Cuántas personas han conocido a Cristo aquí en el templo? ¿Cuántas personas, cuando se ha hecho el llamado, han sentido en su corazón: yo quiero orar? Y cuando hacemos la invitación, es solamente para abrir un espacio para alguien que dice: yo quiero recibir a Cristo. Y vamos y oramos y le acompañamos en oración. Hay otros que ni siquiera fue con la predicación, a veces antes de la predicación. Los miércoles, cuando suele visitarnos alguien, algún ganador de almas, se lo lleva a un lugarcito, le da el plan de salvación, y así muchas almas han sido salvas. Nunca debemos olvidar que el templo es un lugar de salvación. Tenemos que invitar a nuestros vecinos. Este domingo traiga a alguien. Este domingo traiga a alguien. Este domingo invite a alguien de su familia, invítelo a venir. Dígale: ven. No, y allá en el templo tienen todas las medidas, todas las tienen. Ven, que eso es un lugar seguro. Si es un lugar seguro, no solamente es seguro físicamente, también es un lugar seguro espiritualmente. Mis amados hermanos, su casa es un lugar de bendición y de protección. Él, dice la Biblia, me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Se puede interpretarlo: bueno, será en el cielo, como sea. Olvídese, Dios guarda, Dios cuida. Su casa. Venga a su casa a orar, venga a su casa a ser contrictado, venga a su casa a adorar al Señor, venga a su casa a tener comunión con los hermanos, venga a su casa a oír la palabra de Dios, venga a su casa a contribuir para la obra de Dios, y venga a su casa para guiar a otros a los pies de Cristo. Su casa. Yo no sé usted, pero me ha dolido mucho esto. Es raro, es muy raro que yo falte a una cita cuando alguien me dice: pastor, usted puede venir a mi casa. Pero en días pasados, una hermana me dijo con mucho tiempo que quería que yo fuera a su casa a tratar un problema familiar. Pero ella estaba viviendo en esos momentos en un lugar, yo diría que como unos 14 kilómetros de mi casa. Vine a una reunión aquí en la oficina con alguien, y cuando estaba en la reunión, que puse esa reunión porque se me pasó esa reunión con esa hermana, me mandó como un avisito o algo: pastor, ya estamos aquí. Y yo dije: Dios mío, ¿qué voy a hacer? Así que tuve esa reunión con esta persona aquí. Salí a las 6:30. Era el tiempo en que todavía el toque de queda era a las 7. Yo le dije: Señor, me arrodillé, le dije: Señor, yo no creo que se van a sentir bien si se quedan esperándome, Señor. No solamente por mí, Señor, sino porque algo bueno tú quieres llevarle a través de mí. Así que le oré a Dios. Salí a las 6:10, no, casi a las 6. Como era distante, había mucho tráfico todavía a esa hora. Llegué allá como a las 6:40 y me senté ahí a hablar y a conversar y después a orar. Y yo sé que fue un buen tiempo, y yo espero que Dios haga la obra que ella desea que sea hecha en su casa. Es una hermana fiel, creyente, que ama al Señor. Pero yo salí de ahí a las 9. Le dije al Señor, llamé a algunos hermanos que me pudieran auxiliar, militares, pero yo salí de ahí. Y cuando me pararon, le dije: yo soy pastor, y unos hermanos de la iglesia tenían una necesidad, y yo fui a ayudarle. Y me dijeron: siga, pastor. En 2 ocasiones me pararon y me dijeron que siguiera. ¿Sabe por qué? Me dolía que se quedaran esperando cuando ya habíamos hecho una cita. Me dolía eso. Yo sabía que Dios podía traer consuelo, ánimo, ayuda, alguna bendición a través de mí. No yo, sino Dios obrando. Y no quería que se encontrara. Cuando yo llegué allá, qué feliz se pusieron.
y qué buen tiempo de oración tuvimos. Hermanos, ¿no piensa usted que pasa lo mismo con el Señor? Cuando Él ha creado una cita con nosotros los días de culto y Él se queda esperando porque tú te olvidaste de esa cita, de ese encuentro. Quiera nuestro buen Dios que nunca decepcionemos a nuestro Dios, lo dejemos esperando con las manos llenas de todo el bien que Él quiere darnos a nuestras vidas. Este domingo no te quedes en tu casa, ven. Su casa es un lugar de bendición y de protección. Oremos. Padre bueno, Señor del cielo y de la tierra, encomendamos, mi sabio Dios, esta enseñanza al corazón y al alma de cada hermano, para que tú nos mueva y nos motive a todos a poder valorar el llegar a tu casa. Padre de la gloria, obra con poder. Y ven, Señor, cada día que nos reunimos, ven con las manos llenas a darnos lo que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar una alabanza, una alabanza que dice: mi iglesia querida. Pero vamos a cantar solamente la primera estrofa y el coro. Solamente la primera estrofa y el coro de mi iglesia querida. Eso es lo que Dios quiere, que nos reunamos en su iglesia querida. Perdón, que su iglesia querida se reúna con Él en el templo, en su casa. No lo deje esperando. Él ha preparado muchas cosas para ti y para mí y la va a traer. Y sería bueno que todos podamos beneficiarnos de lo que Él tiene preparado para nosotros. Que Dios te bendiga, que tenga buenas noches. Y nos vemos el domingo en la casa de Dios.